Muy buenas noches, Alex Comuniqueros. Ahora mismo, 9:31. Estoy aquí con mi infusión de boldo, la infusión que me tomo por las noches cuando hago ayuno intermitente. ¿Y por qué hablo de infusiones y hablo de ayuno intermitente? Porque hoy vamos a hablar sobre todo de nutrición, de alimentación, y lo vamos a hacer con alguien a quien yo he seguido desde hace ya unos meses. Le llevo siguiendo, lo descubrí a través de un buen amigo que es Tomás Galve, del gimnasio Tomás Galve de los Payarizos, que me dijo, tienes que escucharte a este nutricionista que sabe de lo que habla. Y la verdad, me quedé sorprendido porque cuenta cosas que no suelen contar la mayoría de nutricionistas, contraviene muchas verdades del establishment, es incómodo y me dije, este es mi dietista, este es mi nutricionista. Y a partir de ahí fui siguiendo sus consejos y la verdad es que me ha ido bastante bien siguiendo los consejos de Alejandro Pérez. Alejandro Pérez es dietista, experto en nutrición funcional, se dedica a la planificación nutricional personalizada online, realiza tratamiento nutricional de patologías como la diabetes, hipertensión, ovario poliquístico, también nutrición para embarazadas, nutrición deportiva para competidores y mejora del rendimiento deportivo, y es conocido por el perfil sobre todo que tiene aquí en Instagram, que es una maravilla, que es Alejandro Dietista. Y dicho esto ya, lo vamos a invitar para que esté. Alejandro, cuando quieras. Bienvenido. Comunica. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Te quiero enseñar algo. A ver, dime. Mira qué huevos tengo. Fíjate. Fíjate, mira que yo antes no comía huevos. Pero es curioso, cuando no comía huevos pesaba 125 kilos. Y ahora que los como, peso 75. ¿Cómo se explica eso cuando siempre me han dicho que hay que comer como mucho 2 huevos a la semana? Como mucho. Porque estamos engañados. Para perder grasa hay que comer grasa, precisamente. Así se titula el libro del doctor Mark Hyman, que lo explica perfectamente desde hace mucho tiempo atrás ya. El libro se publicó en 2009, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que a España llega todo un poco más tarde, empieza todo en Estados Unidos. Y ya se sabe que la grasa no engorda. Lo contrario, la grasa sacia, la grasa nutre y la grasa te sana, como es lo que ha sucedido en tu caso y en el de cientos de miles de personas que han seguido este estilo de alimentación muy coherente evolutivamente hablando. Fíjate, la grasa no engorda. ¿Y qué es lo que engorda entonces? El azúcar. El azúcar, entre otros factores, es el metabolismo estropeado lo que nos lleva a engordar. Esto no va de comer menos para perder peso. Siempre se ha dicho, come menos y muévete más. Algo que a largo plazo para nada es sostenible, ¿no? Y lo que hay que hacer es sanar al organismo para que regule las hormonas del hambre y la saciedad, para que aprenda a acceder a la grasa eficientemente, para que diferencie el hambre real del emocional, para que se nutra y le dé al cuerpo los nutrientes que necesita, sea capaz de oxidarlo, ganando oxigenación en los tejidos y como resultado perderemos peso. Pero si vamos a intentar con una dieta cortoplacista para un objetivo de boda, de cumpleaños, de lo que sea, comer muy poco para perder mucho peso, va a funcionar solamente a corto plazo. A largo plazo lo vas a recuperar y seguramente, como le sucede a la mayoría, más peso aún. Fíjate, Alejandro, y voy a poner mi caso, ¿no? Porque yo he hecho multitud de dietas. Yo creo que me conozco todas las dietas del mundo habidas y por haber. La dieta Dukan, que si la dieta del sirope de arce, que si esto y lo otro. O sea, he hecho de todo y sí que es cierto que sí que he perdido mucho peso, pero también luego después lo he recuperado, e incluso con unos kilos de más. Hasta que me di cuenta que no se trataba de hacer dietas, sino de coger nuevos hábitos. No dietas, sino hábitos, ¿no? Y descubrí algo que es el ayuno intermitente, que es una maravilla, porque, como tú decías, me ayudó a reconocer cuándo es hambre emocional a cuándo es hambre de verdad. Cuando como porque mi cuerpo lo necesita, o como simplemente por capricho, o porque tengo que resolver una carencia emocional, o porque estoy disgustado, o por angustia, ¿no? Aquello que comes por angustia, ¿no? El ayuno intermitente, ¿tú lo recomendarías, Alejandro? Es que yo no sé dónde está escrito que hay que comer 5 veces al día, como nos han querido decir. Yo no sé en qué se fundamenta. Tenía una teoría errónea que decía que aceleraba el metabolismo, ¿no? El
repartir las comidas durante el día, porque decía que si hacías ayuno el cuerpo se iba a poner en modo ahorro y no iba a tirar de su reserva de grasa, y eso sabemos que si así fuera no estaríamos aquí a día de hoy. Precisamente tú y yo estamos hablando ahora mismo entre los dos gracias al ayuno, que fue lo que durante la forja del genoma humano permitió la evolución y el desarrollo del mismo. La selección de genes ha sido perfecta y estamos más adaptados a comer 1 o 2 veces al día que hacerlo 5 veces. A mí me encantaría ver a un neandertal teniendo que desayunar unas gachas de avena con plátano sí o sí para ir a cazar luego, ¿no? Seguramente pasamos hasta semanas sin comer, pero tampoco hace falta ir a ese extremo. Poco a poco venimos de comer 5 veces al día, de tener un metabolismo muy glucodependiente, que depende del azúcar para todo, gente que pues con 12 horas de ayuno se marea, gente que en ayunas no puede subir escaleras, no puede ir a hacer ejercicio porque se acaba mareando, desmayando incluso, gente que depende de la comida cada 2 horas porque constantemente tiene hambre, y lo que debemos hacer es sanar, como decía, ese metabolismo y hacer que acceda la grasa para que la grasa sea el sustrato energético durante ese periodo de ayuno y no tengamos ese hambre que es más emocional que real, es más consecuencia de la disfunción metabólica que tenemos. Entonces, yo sí recomiendo el ayuno, pero sí preparamos al cuerpo para ello, con la alimentación, porque si ese ayuno no lo rompemos con buena grasa, buena proteína, y si metemos carbohidratos de sea calidad, no me sirve para nada. Eso es una tontería. Es algo que propone mucha gente, se ve en redes sociales, retos de estos raros, de ayunos de 18, 19 horas, pero luego rompen con Coca-Cola y con hamburguesa y con tal, y no merece la pena, no tiene sentido. Entonces, el ayuno intermitente, ¿no? Se recomienda estar 17 horas sin comer. Por ejemplo, acabo de comer, la última ingesta puede ser a las 4 de la tarde y no como nada ya hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Como mucho puedo tomar infusiones, pero sin azúcar, café, pero sin azúcar, ¿no? Es decir, nada que pueda romper el ayuno. Entonces, a la mañana siguiente, ¿cómo rompo el ayuno? Ponos un ejemplo de desayuno. Sí, efectivamente, no hay un número determinado de horas. El más clásico es el 16 horas de ayuno, 8 de ventana de alimentación. Es digamos, el más estudiado, el que en los estudios, pues, más se está comprobando que tiene beneficios, pero porque los demás, pues, no se han estudiado tanto. Con 12 horas ya hay beneficios, pero es que hay gente que ni respeta 12 horas, ¿eh? Hay gente que cena a las 10:30 y al día siguiente a las 6:30 o 7 ya antes de ir a trabajar ya se ha zampado un cuenco de cereales. Entonces, o unas tostadas con mermelada, ¿no? Y ya va con el azúcar súper alto y por la noche ni siquiera le ha dado el cuerpo a repararse, que es lo que tiene que suceder. Entonces, sí, 16 horas es lo más estudiado y digamos que también está el prolongado, pero se está demostrando más en aplicaciones terapéuticas para casos puntuales, está dando muy buenos resultados en el cáncer, se ha visto que aumenta la toxicidad de la quimioterapia hacia las células tumorales cuando van en ayunas con varios días incluso de ayuno, pero eso sí recomiendo hacer más con un profesional para que tampoco hagamos locuras y salga mal. El 16-8, como dices, es el más clásico y lo que yo recomiendo es hacerlo por la noche respetando los ritmos circadianos. ¿Cómo rompo ese ayuno? Pues depende. Si quiero mantenerme sano, seguir perdiendo grasa con el azúcar estable, sin interrumpir la oxidación de grasa, pues grasa y proteína, lógicamente. Unos huevos con un buen jamón y aguacate, por ejemplo, es un desayuno magnífico, súper saciante y que me aporta casi todos los nutrientes esenciales, proteína de muy alto valor biológico y además casi todos los minerales que los tiene el huevo y casi todas las vitaminas, salvo la C. O sea, es después del hígado el alimento más completo que encontramos en la naturaleza. Entonces, sí que recomendaría huevo para romper el ayuno, otra porción de proteína y otra porción de grasa. El huevo frito, pasado por agua, porque yo me los frío, ¿eh? A mí me encantan los huevos fritos. Me encanta mojar. Yo mojo pan integral. Mojo poquito, pero mojo algo de pan. Yo no sé si ahí tú estás de acuerdo con lo de mojar un poquito de pan en el huevo. Bien, lo bueno que tiene el huevo es que es muy versátil.
en la cocina y lo puedes hacer en revuelto, en tortilla, al horno, al microondas, cocido, sale de muchísimas maneras, ¿no? Entonces aquí yo dejo libre elección siempre y cuando a la hora del cocinado se elija un buen aceite que no se oxide, que es que eso es importante. Seguimos pensando que el de girasol sirve para cocinar o los de semillas refinados que se someten incluso algunos como el de canola más de 16 etapas de refinamiento y eso lo que está es luego blanqueado, coloreado y a lo mínimo que le sometes a algo de temperatura se oxida, ¿vale? Se acaba oxidando. Y eso genera oxidación en el organismo, un exceso de radicales libres que luego tenemos que combatir y que nos acaba envejeciendo. Entonces el huevo, si es con un pan blanco refinado en tostada y está frito en aceite de girasol, yo no lo recomiendo. Ahora, si está en un aceite de calidad, como puede ser el aceite de coco, el aceite de oliva, hay que tener cuidado también con el de oliva, no excedernos en la temperatura porque es una grasa ¿Sí? monoinsaturada en su mayoría, pero bueno, tiene un doble enlace que si yo lo reutilizo constantemente y me pongo a freír como un loco, también se considera. El de coco aguanta fenomenal las altas temperaturas. El ghee, que es mantequilla clarificada, también. La mantequilla, grasa saturada, también soporta las altas temperaturas. Magnífico perfil nutricional y magnífica grasa saturada para cocinar los huevos. Hasta incluso se puede usar hasta la manteca. Lo que pasa es que habría que encontrar un cerdo que se haya alimentado bien. Y eso no es fácil, pero si lo fríes en una buena grasa, no hay problema. Y vamos a la parte del pan. La parte del pan. Tú decías, claro, pan blanco refinado, no. Pero un No. pan integral tampoco. Depende. El trigo tiene la particularidad de ser rico en gluten, ¿no? Hay mucha gente que no tolera el gluten. Cada vez hay más casos de celiaquía y es que se estima incluso que puede ser que la mitad de la población que tiene celiaquía no está diagnosticada. También hay mucho diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca. Y que no sea celíaca no quiere decir que no te haga daño, porque el gluten aumenta los niveles de zonulina, lo que hace es modular la permeabilidad intestinal. Para que lo entienda la gente, puede aumentar las microperforaciones a nivel intestinal, ¿no? Y mucha gente que tiene problemas digestivos no tolera el gluten. Yo el trigo, siendo el trigo moderno, algo muy diferente al trigo salvaje, con una cantidad de gluten muy superior Sí. y que a veces le llaman integral a un pan, hay que ver bien los ingredientes, que no es integral, que es blanco y le añaden algo de fibra y le llaman de salvado, quería decir, de trigo y le llaman integral. Yo no cogería trigo, si comiera pan sería uno sin gluten. De los cereales hay dos que tienen gluten pero menos cantidad. Centeno, aún así tampoco recomiendo. El espelta, por ejemplo, tiene menos cantidad de gluten. Yo me iría al trigo sarraceno, que es un pseudo cereal que no tiene gluten, ¿vale? Que no se suele refinar y que mucha gente sí lo tolera y no le da molestias digestivas. Podemos pasar a otro nivel e irnos a un pan tipo keto con una harina casero, con una harina de almendra, con una harina de coco, incluso con huevo, que hay mogollón de recetas hoy en día en YouTube que lo que haría ese pan es no elevarnos el azúcar, ¿vale? Entonces, yo el trigo y eso lo pondría en el último lugar, luego irían el centeno, espelta y demás, luego iría el de trigo sarraceno, que no tiene gluten, y la mejor opción, el de harina de coco, almendra y demás. Pero, como tú dices, el pan, un poco para mojar y ya está. No debemos irnos al extremo que se ha ido la población española, que basa la alimentación en pan, que desayuna con pan, a media mañana toma algo con pan, come con pan y cena con pan. O sea, eso no puede ser. Si nos pasamos con el consumo del pan, que lo que, como ya has explicado, ¿no? Sube el índice de glucemia, ¿no? Te pega esos picos de glucosa. Exacto. ¿Sería un factor de la diabetes? Sí, el pan está asociado a la diabetes, sobre todo lo que te digo, comiéndolo pues refinado, como hace la mayoría de la población, en gran cantidad, con poca grasa, porque le han dicho que la grasa es malísima, que le va a taponar las arterias, que la debe de evitar porque le va a engordar, que comer grasa te hace acumular grasa y eso es completamente falso. Entonces, si consumo algo de carbohidrato, yo recomiendo romper el ayuno, por un lado, con esta maravilla que tengo aquí, que es vinagre de sidra de manzana, que realmente no rompe el ayuno, tampoco. Es simplemente el decir de
lo primero que me llevo a la boca, ¿no? Antes de la comida. Porque tiene un poder antiglucémico muy grande y reduce la carga glucémica del carbohidrato y se ha visto que postprandial, la glucosa postprandial, que es la que yo tengo después de comer, es mucho más estable y es menor en comparación a no tomar el vinagre. Entonces, 2-3 cucharadas en un vaso, rebaja con agua porque al principio te vas a ver a rayos y centellas y con un poco de limón, un poco, no sé, hay quien le echa canela, hay quien le echa algo del estilo, pero te lo tomas antes de la comida, esperas 10-15 minutos, que además te va a ayudar con la digestión, porque ese es otro problema que tenemos, que estamos perdiendo la acidez estomacal y tenemos un pH estomacal muy, muy ácido. Y luego, pues, acompañar siempre con fibra y algo de vegetal y grasa y proteína para que no nos dé un picazo enorme de glucosa en sangre, como ocurriría si en primer lugar me como el pan solo con algo más de carbohidrato encima. Digamos un punto clave, ¿eh? El de la fruta. Porque dice, hay que comer mucha fruta, 5 piezas de fruta al día. A mí siempre me ha parecido una salvajada, ¿eh? 5 piezas de fruta al día con la de fructosa que lleva y que además la fruta, sobre todo si te la comes como postre, hace que la digestión sea mucho más pesada, ¿no? Porque se fermenta todo allí. La fruta, ¿qué hacemos con la fruta, Alejandro? Bueno, pues lo que hay que mirar es si tiene algún nutriente esencial que yo no encuentre en otro alimento que no me eleve el azúcar, porque la fruta también tiene azúcar. Hay frutas y frutas. Y yo voy a dar opciones como es la aceituna, que también es una fruta. Hay quien dice, es que Alejandro, tú me recomiendas una alimentación baja en carbohidratos y la fruta que, bueno, puede incluir fruta como la aceituna, como el aguacate, es otra fruta magnífica, repleta de grasas saludables, de vitamina E, de antioxidantes y demás. Tenemos también el coco. El coco es una fruta magnífica y siempre ha sido medicinal y terapéutico, tanto su agua como su carne como su aceite. Tenemos también las fresas. Las fresas tampoco suben mucho el azúcar, no tienen mucha cantidad de fructosa, las suelen digerir personas mejor que lo que digieren el mango y el plátano y esas frutas que son más altas en azúcar. Tenemos los arándanos, las moras y las frambuesas y lo que son las bayas y los frutos rojos, que son también frutas con bastante menor carga glucémica que no van a impactar en gran medida sobre la glucemia y que si uno tiene antojo de fruta, pues que recurra a eso. Entonces, hasta el tomate es una fruta, el limón es una fruta, hasta la berenjena, y eso no lo sabe mucha gente, es una fruta realmente. O sea que opciones hay. Lo que yo recomiendo para la mayoría de casos y gente que me está escuchando, tú que tienes quistes en los ovarios, tú que tienes el azúcar alto, tú que tienes resistencia a la insulina, tú que tienes antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular y el médico te ha dicho que ya hay cierta inflamación en el organismo y te notas inflamado con digestiones pesadas y demás, pues no necesitas comer 5 veces al día fruta para estar sano, ni mucho menos. Te puedes apoyar en las frutas que digo y obtener más micronutrientes en la verdura, que no tiene azúcar. Y la verdura tiene mucha más densidad nutricional y nutrientes concentrados que la fruta. Que si tienes que escoger, mejor verdura que fruta. Y de Claro. frutas, pues lo que decías, aceituna, aguacate, coco, fresas, arándano, frutos rojos, tomate, limón, berenjena. ¿La calabaza también se puede considerar una fruta? La ¿Calabaza o no? calabaza, Sería pues más, no sabría sería más decirte si es hortaliza, ¿no? calabaza o fruta. No he indagado en ese aspecto. Sí tiene cierta carga de carbohidratos, pero no excesiva, como piensa mucha gente. La Pero es calabaza, dulzona, pero es yo la dulzona, o consumo, sea, algo de... claro, yo la consumo de vez en cuando, está rica y también sacia, también tiene fibra, también tiene bastantes micronutrientes y está Ah, bien. Y que, bueno, de todas formas, el hígado y el huevo, por ejemplo, triplican en nutrientes a la fruta. O sea que es que se ha dado mucho bombo, por ejemplo, al potasio del plátano, cuando el salmón tiene 3 veces más, el aguacate tiene 3 veces más y el pistacho tiene 9 veces más potasio que el plátano, ¿no? Entonces, siempre hemos visto la imagen del típico deportista tomando el plátano antes de hacer sí, ejercicio porque le han dicho que tiene mucho potasio y que con ello va a rendir bien. El potasio es necesario, por supuesto, y lo tenemos en alimentos en mayor cantidad que el plátano. Y realmente el carbohidrato, pues lo encuentro en otras fuentes que lo puedo combinar con la comida para que no me dé
un pico de azúcar en sangre como haría tomarme el plátano solo, como por ejemplo un tubérculo en la comida no me va a subir igual si lo acompaño con grasa y proteína que el plátano solo antes de entrenar. Esa gente que necesita el carbohidrato antes de entrenar es porque depende del azúcar, depende Claro. del carbohidrato para tener rendimiento. Y eso a mí en particular no me gusta. Yo quiero flexibilidad metabólica, que es un concepto que indago mucho en mi Instagram, que es la capacidad de usar tanto grasa como glucosa según el momento que sea necesario y según el estado de tu organismo y la cantidad que disponga de cada uno. Entonces, sí, dime. Bueno, entonces, el deportista que ahora esté viendo este vídeo, ¿no? Y que está acostumbrado a eso precisamente, a comerse un plátano, pues el ciclista, que se come un plátano antes de hacer la ruta, lo que sea. ¿Qué le recomendarías tú en vez del plátano? En vez del plátano, bueno, lo que le haría es una transición, es decir, ir reduciendo poco a poco la cantidad de carbohidratos. Lo que habría que hacer realmente es medirle el azúcar, medirle una analítica viendo la insulina basal, la hemoglobina glicosilada, el HDL, los triglicéridos, para ver de qué metabolismo partimos. Porque yo me he encontrado con deportistas muy fastidiados porque hay un término que se trae ya de Estados Unidos que es fit, but unhealthy, que es fitness, pero insano por dentro. Y se han reportado casos de corredores con hígado graso, corredores prediabéticos, o solo hay que ver que todos los entrenadores que ya dejan el fútbol siguen comiendo como futbolistas y quitando a Cholo, Zidane y dos más, están todos con muy mal forma física. Y solo hay que verlo. Entonces, claro, cuando hacemos ejercicio, el ejercicio amortigua el impacto negativo que pueda tener ese exceso de carbohidratos sobre el organismo. Pero realmente lo que digo, ojo de dónde partimos, porque me he encontrado con deportistas con azúcar alto, triglicéridos altos, donde había que bajar carbohidratos y corregir. Hay deportistas que están muy bien metabólicamente, que también oxidan grasa, lo he visto, aun consumiendo grandes cantidades de carbohidratos y pueden ser más flexibles en ese aspecto y sí pueden usar más carbohidratos para utilizarlo en el rendimiento, sobre todo deportes muy glucolíticos, más Mm. anaeróbicos, digamos, que dependen más del carbohidrato y no hay tanto problema, pero lo que digo, ojo de dónde partimos. Habría que hacer una transición bajando el carbohidrato, haciendo que se vaya engrasando toda la maquinaria enzimática que se encarga de obtener energía de la grasa para que el deportista aprenda a usar tanto grasa como carbohidratos de energía sin depender de ninguno de los dos. Es decir, que podemos vivir más y mejor sin comer fruta. Sí, totalmente, totalmente. Con el azúcar mucho más estable, con mayor foco mental y sacando los nutrientes que me daría la fruta de alimentos más densos aún nutricionalmente. Fíjate que yo hoy, porque me gusta hacer experimentos conmigo, que es mi cuerpo, ¿no? Es decir, yo habitualmente pues, sigo una dieta así. Sigo una dieta, y no me corto en decirlo, elevada en grasa, en proteína animal. Yo como mucha proteína animal también. Eh, y como muy poco cereal, como muy poca fruta, esa es la verdad. Y me ha ido muy bien hasta ahora. Pero hoy he querido hacer un pequeño cambio. Y sí que me he hecho un buen desayuno de 2 huevos con el jamón ibérico, ¿no? Que siempre me como Muy y bien. acompañado de leche de avena, con panela, estas cosas, ¿no? Pero luego, al mediodía, que tenía un poquito de hambre, me he dicho, venga, tengo ganas de hacerme un porridge de avena. Y claro, me he hecho un porridge de avena de chocolate, con cacao desgrasado, con azúcar de panela, le he puesto frutos secos, le he puesto pipas de calabaza, le he Uh -huh. puesto nueces. Yo creo que me he pasado con la cantidad. Es posible que me he pasado porque estaba muy entusiasmado porque hacía meses que no comía cereales de avena. A mí la avena siempre me ha gustado mucho, ¿no? Total, que eso me lo he comido a las 2 de la tarde, no, a las 3 de la tarde me lo he comido. Pues aún no estoy haciendo la digestión, ¿eh? La hora que es, ¿eh? Y aún no estoy haciendo la digestión. En cambio, cuando como verdura, que puede ser un buen plato de acelgas, ¿eh? Pues yo como cantidad, un buen plato de acelgas y medio kilo de pollo, la digestión la hago en 2 horas y pico, 3 horas y ya está. O sea, Claro, fíjate la diferencia. es que has metido mucho azúcar sin darte cuenta, porque la avena es azúcar complejo, la panela es azúcar teñida de marrón, la fruta tiene gran cantidad de azúcar y cuando yo meto junto todo eso y me hago un bol, estoy metiendo una cantidad de carbohidratos que el cuerpo no tolera. ¿Por qué? Porque todos, por ciertos hábitos, exceso de medicamentos, alimentos poco saludables, hemos perdido cierta acidez en el estómago, nos pasa a la mayoría, y claro, ciertas bacterias nocivas pueden pasar al tracto digestivo, al intestino delgado, a zonas donde no deberían de estar. Y cuando ahí entra el carbohidrato, el azúcar,
es lo que usan esas bacterias nocivas para fermentar, crecer y proliferar y alimentarse. Y a mí me da sensación de hinchazón, de Sí, hinchazón. llenado, de que no hago la digestión, Ah. y es lo que le sucede a mucha gente, ¿no? Entonces, reduce esa carga de carbohidratos y cuando metas que solo sea una parte, o mejor, entonces vete a los huevos con jamón y aguacate, que vas a hacer la digestión mucho más rápido, te vas a nutrir más y no vas a alimentar a esas bacterias nocivas y te va a ayudar a recuperar la acidez del estómago. Aquí preguntan, ¿a qué le llamas que no has hecho una digestión? No, me refiero que estoy hinchado, o sea, que me noto Claro, que... estás eh, un poco inflamado, ¿no? sí, entonces, ¿qué me recomendarías? Ahora, en este caso, ¿qué me recomendarías? Porque seguramente hay personas que se encuentran como yo ahora mismo, ¿no? Que han comido demasiado cereal, No demasiado cenes. carbohidrato, demasiado azúcar. No, no voy a cenar, está claro. Eso es, Ok. ya no cenas para el azúcar, tratar de estabilizarlo, mañana será otro día y mañana romperás el ayuno con grasa y proteína. Sí. Yo es lo que te recomendaría. Viendo esos síntomas que te da el carbohidrato, me está dando señal de que no lo toleras muy bien a nivel digestivo. Entonces, Sí. el cereal es un alimento nuevo. Si ponemos en un reloj de 24 horas toda la evolución, según nos dicen los antropólogos, tan solo llevamos 5 minutos consumiendo cereales, frente a 23 horas y 55 minutos consumiendo lo que daba la naturaleza. Animales, de carnes, pescados, vísceras era lo primero que nos comíamos seguramente porque es lo más nutritivo y lo que hoy en día, pues cuando un lobo caza, lo primero que se come, ¿no? Cuando un oso caza un salmón, lo primero que le saca son las huevas. Y es porque es el alimento más denso en nutrientes y el organismo eso lo sabe y responde de tal manera que tú sabes escoger para nutrirte bien. Fíjate, por aquí hacen varias preguntas. Claro, están preguntando por la piña, ¿no? Dice, pero si la piña dicen que es muy buena para adelgazar, que la piña disuelve La la dieta grasa, de la dice, la piña, piña disuelve la grasa. la dieta de la piña, eso se puso de moda a tope, que era comer piña todo el día y ya está, y no comía nada más, beber mucho agua. Claro, a corto plazo la gente pierde porque pasa de venir comiendo hamburguesas, pizzas y guarrerías a solo piña y claro que adelgaza, obviamente. Pero los nutrientes esenciales que el ser humano necesita son la grasa, la proteína, las vitaminas y los minerales. La piña no me da ni grasa ni proteína y en vitaminas y minerales tampoco es excesivamente alta. Entonces, a largo plazo, eso no me va a funcionar. Eso lo hace la gente porque quiere, pues, perder peso a corto plazo, como te decía antes, que no es sostenible, ¿no? Entonces, yo esas dietas restrictivas no las aconsejo. Como siempre digo, la fruta, si te es indigesta, te enlentece las digestiones, no la toleras, coges un glucómetro, que es algo que recomienda a todo el mundo, mides el azúcar, te lo dispara. Entonces, ¿para qué la vas a consumir? Ese placer de 5 minutos que te da consumirla no merece la pena frente al caos metabólico que te puede hacer el exceso de azúcares y tal. Ahora te digo, igual que una persona muy sensible a la insulina, que tolera perfectamente la fruta con buena acidez estomacal, sin problemas digestivos, con una microbiota equilibrada y que le va guay, puede comer la piña sin problemas, ¿vale? Tampoco le va a causar un caos metabólico, pero es que esa no es la mayoría de la población. Estamos ante gente con una epidemia de azúcar alto, que en la vida hay tanto diabético como hay ahora. Nunca hemos tenido tanta tasa de diabetes como ahora. Entonces, es lo que yo digo, si somos intolerantes al azúcar, ¿por qué meter más azúcar? Bueno, yo recuerdo a veces cuando te vas a hacer transfusión de sangre, por ejemplo, ¿no? O vas a donar sangre, lo primero que te dan después de donar sangre, te dan siempre el bocadillo, ¿no? Pero el bocadillo con pan blanco ahí refinado y el zumo de fruta, y en cosas sitios que te dan hasta una Coca-Cola. Y dices, hombre, ¿esto qué es? Pues esto es Bueno, salud. y en los hospitales también. En los hospitales a los pacientes oncológicos les dan azúcar. Pese a que las células tumorales fermenten azúcar constantemente, es lo que están recibiendo esos pacientes. Incluso les preguntas a los oncólogos y muchos dicen que no hay relación entre el cáncer y el azúcar, cuando realmente es el mismo que te ha hecho la prueba SCAN-PET, que es inyectarte dos desoxiglucosa, es decir, el análogo de la glucosa, el análogo del azúcar, para ver en qué zona del cuerpo es consumido por la célula tumoral y detectar dónde está el tumor. Y ese mismo persona que te ha hecho esa misma prueba dice que no hay evidencia. No se sabe que la célula tumoral tiene un hambre voraz por el azúcar, voraz por el azúcar. Por eso recurre a la fermentación del mismo. Es
De hecho, que se sabe que los diabéticos, obesos e hipertensos, tres condiciones que suelen tener alteración del azúcar son los que peor pronóstico tienen en caso de padecer cáncer. Entonces, eso a mí me dice mucho. Que le den a una persona con cáncer cuando tiene el metabolismo alterado azúcar, me parece bochornoso. ¿Y por qué lo hacen? Sabiendo que hay estudios científicos que determinan esa relación entre el azúcar y el cáncer. ¿Por qué siguen dando esa mierda de comida en los hospitales? Bueno, pues puede ser porque no interese a las farmacéuticas en sanar a las personas rápidamente y que sigan consumiendo sus medicamentos, lo cual me parece lógico, coherente. No es conspiración, es mundo real. Dos, porque la industria alimentaria mete mano y quiere estar en todos sitios y ganar dinero. Tampoco me parece descabellado, ya que, por ejemplo, Donuts firma con la Asociación Española de Arteriosclerosis para tener un sellito. Y eso es indefendible porque tiene harina, azúcar refinado y aceite de semilla. Yo no sé qué bueno le pueden sacar a eso. Y tres, por desconocimiento médico a causa de una carrera cuyos apuntes los hace la farmacéutica. Alguien lo tiene que decir así, ¿no? Es que realmente hay mucho médico que se sale del sistema y se da cuenta, ¿no?, de lo que está haciendo. Sin embargo, hay otro que tiene tal lavado de cerebro que sigue pautando sigue pautando azúcar y permitiendo que se le den desayunos con azúcar a personas que tienen cáncer. Y eso a mí no me entra en la cabeza. Todo es negocio, al fin y al cabo. No nos quieren matar, pero sí cronificar, ¿no? Para que sigamos consumiendo medicamentos, en vez de tener en cuenta que el alimento es nuestro principal medicamento, ¿no? Pero no. Lo importante es, sobre todo, la química. Medicamentos y más medicamentos. Totalmente. Y lo que hacen los medicamentos hoy en día, la mayoría, algunos que tienen su utilidad, que yo no voy a negar eso. La medicina está haciendo muchas cosas bien a la hora de hacer operaciones, por ejemplo, hacen virguerías, ¿no? Y salvan mogollón de vidas y es un lujo eso que tenemos. Pero por otro lado, a nivel metabólico, lo que supone de diabetes, de cáncer, de obesidad, hipertensión, estamos poniendo parches a heridas muy grandes que no son suficientes. Es decir, vamos a taponar el síntoma y no a la causa del problema. Ponemos un parche y no erradicamos la raíz de ese problema tan enorme. Por ejemplo, lo que hay con las estatinas y el colesterol, lo que hay con la metformina y el azúcar, lo que hay con los diuréticos y la hipertensión, y ahí se queda como medicamento de por vida. Esto para casa y punto, con cero pauta nutricional, con cero argumentación al paciente sobre su condición metabólica, sobre lo que tiene, ¿vale? Es que no se le explica ni cuál es su problema, qué lo ha causado y cómo lo puede corregir naturalmente. Y como tú dices, el alimento es medicina, porque es ahí en el plato donde está luego el azúcar alto, donde está el ovario poliquístico, donde está la diabetes, la hipertensión e incluso el cáncer. Sí, fíjate lo que dicen aquí, tal cual. Alejandra dice, nos está matando el azúcar, eso es negocio. Bueno, es el veneno, ese que mata lentamente. Tú decías antes que nunca habíamos visto tantos casos de diabetes como ahora. Hay una enfermedad también neurodegenerativa, como por ejemplo el Alzheimer, que cada vez está afectando a personas más jóvenes. Y se están multiplicando los casos. ¿El azúcar también tendría una relación directa con este tipo de enfermedades? Totalmente, Alex. En 1890 se diagnostica el primer caso de Alzheimer, August Deter, con alucinaciones, pérdida de memoria y demás. Y luego no se diagnosticaban muchos en esa época, algunos que iba surgiendo puntualmente. Sin embargo, se llegó a 2007 y ya había más de 15 millones. En 2022 ya había más de 40 y se estima que en 10 años haya el doble de los que hay actualmente. Sin embargo, estamos tratando de hacer lo mismo que está haciendo la medicina con las enfermedades metabólicas, poner un parche. ¿Y qué hace? Intenta explicar cosas como la proteína tau, como la placa beta amiloide, que no son más que consecuencias de lo que está sucediendo en el cerebro, que no explican realmente qué es lo que lo ha causado. A mí explícame cuál ha sido la causa. Cuando vemos que la llaman diabetes tipo 3 es por algo, y es que las personas con Alzheimer precisamente tienen azúcar alto. Muchos han sido ya diabéticos tipo 2 y acaban desarrollando Alzheimer por la glicación
de los tejidos, es decir, caramelización del azúcar, de los tejidos del organismo y de las neuronas. De hecho, las personas con Alzheimer rechazan directamente la glucosa, las neuronas rechazan la glucosa como si de un tóxico se tratara, porque genera exceso de radicales libres y oxidación, y no puede. Sin embargo, siguen comiendo glucosa y glucosa, de tal manera que no recibe el combustible alternativo que deberían, que son los cuerpos cetónicos si hiciéramos la alimentación baja en carbohidratos que necesitan ese tipo de pacientes. Por eso se han visto en estudios y en ensayos clínicos en humanos mejores cognitivas enorme cuando aplican alimentación cetogénica o incluso con suplementar simplemente con aceite de coco o MCT, que es grasa de cadena media que atraviesa la barrera hematoencefálica y sirve de alimento para las neuronas. 30 gramos diarios mejoraba la capacidad cognitiva. Imagínate una dieta bien planteada que permita que el cuerpo cree cuerpos cetónicos, que son sustrato energético para el cerebro, beta-hidroxibutirato, acetoacetato, que aportemos grasa de cadena media, MCT o aceite de coco, y que cuidemos el resto de hábitos que nos bajan la oxidación, como el sol, el earthing, el descanso y demás. En la prevención sería brutal, pero es que en la mejora de la condición también sería enorme. Ahora, te estoy diciendo alternativas y soluciones muy baratas de las cuales la industria no se lucra. Por eso no sale en la televisión y por eso no interesa que la gente lo sepa. ¿Cómo se desarrollan entonces cuerpos cetogénicos? La mejor alimentación para nuestro cerebro en este caso sería, por ejemplo, el huevo. Dale huevo al cerebro. Mira, fíjate, este mediodía, cuando he grabado el reel de presentación, ¿no? De avance, de promoción de la entrevista de hoy, que estaba ahí haciéndome unos huevos, ha habido alguien que ha entrado ahí en el reel y ha dicho, Alex, pero cuidado con los huevos, que tienen mucho colesterol. Claro, pero yo le explico, pero tienen colesterol del bueno, el colesterol que es neuroprotector, el colesterol que estimula la neuroplasticidad del cerebro, precisamente el colesterol que te previene de padecer una enfermedad neurodegenerativa. Y eso a la gente no le entra. No le entra. Sin embargo, el primer alimento, tras millones de años de evolución, que no pueden estar equivocados, que nos llevamos a la boca, es rico en colesterol, como es la leche materna. Y eso la gente no lo sabe o dice que es casualidad, es suerte, ¿no? El huevo además tiene colina, que es un nutriente fabuloso para el desarrollo del mismo, del cerebro y su buen funcionamiento. Está repleto de antioxidantes que combaten esa oxidación. Es una tremenda fuente de vitamina A, de mejor calidad que la de la zanahoria, que se dice que para la vista siempre la zanahoria, pero el huevo también. El huevo tiene una vitamina A mejor y se ha visto que mejora la vista. Mira, hay un chico en Twitter que su madre tenía Alzheimer y no se conformó con el diagnóstico de los médicos de que no se iba a poder mover del sofá, simplemente él la iba a tener que llevar a todos sitios, no iba a recordar mucho y iba a estar muy mal y cada año peor. Lo que hizo fue darle huevo precisamente, hizo ayuno intermitente 16-8, 2 veces al día, de que diga, 16-8 con 2 ingestas al día, alimentación cetogénica, y con el paso del tiempo y de los meses, creo que fueron 9 meses, no sé si llegó al año, estaba bailando una coreografía la señora en el salón cuando no se podía ni mover del sofá. Ya que lo hemos comentado, luego lo voy a repostear en mis historias y voy a poner el caso como lo publicó el chaval, como lo hizo, que era su madre, la que más quiere, ¿no? Y eso no va a salir nunca en la tele. Y quien me dice, ya, pero es que ¿por qué los medios y las fuentes oficiales no nos dan estas soluciones? Eso será suerte. Es que vamos a ver, como tú empieces a curar a la gente con problemas metabólicos, con alimentación, no van a ganar dinero. Abre un poco los ojos, ¿no? Sal del sistema, date cuenta de todo esto. Es importantísimo que lo sepamos. Así que luego lo reposteré. Baila hasta una coreografía, fíjate tú. O sea, no te estoy diciendo que erradiques el Alzheimer, te estoy diciendo que consigues mejoras enormes. O por lo menos la prevención. Es que la prevención ya va a hacer mucho. Porque es una enfermedad muy temida, ¿no? Entonces, si podemos ahorrárnoslo, o en caso de padecerla, que el impacto sea mucho menor, o en caso de tenerla, que se mejore la condición con herramientas que no tienen efectos adversos y que son baratas, blanco y en botella. ¿Cuántos huevos podemos comer a la semana? ¿Los que nos dé la gana? Fíjate, yo no escucho a nadie decir cuántas galletas me puedo tomar a la semana, cuántos cereales puedo comer a la semana, cuántas tostadas, cuántas calabazas, cuántas zanahorias. Eso sí, el huevo hay una montada que como le des 2 huevos a tu hijo un día, pues otros padres dicen que le va a subir el colesterol una brutalidad
que eso es grasa que tapona las arterias y demás. Eso sí, el huevo versión Kinder parece que no está malo y, hombre, se le puede dar de vez en cuando porque se lo ha ganado y me ha sacado buenas notas, ¿no? Entonces, en esas estamos, ¿no? Entonces, ¿cuántos huevos a la semana? Mira, pues no se ha establecido número. Tampoco hace falta zamparse 12 huevos todos los días y tal. Simplemente basarnos en alimentación real. Y el huevo es un alimento real, repleto de nutrientes, muy bueno, muy versátil en la cocina, como digo, saciante, nutritivo. Es que la yema del huevo, que antes se tiraba, jamás hagáis eso, nunca tiréis la yema del huevo, es lo que más nutriente del huevo tiene. La clara tan solo tiene proteína, el huevo es que también tiene proteína, pero tiene mucho más, porque tiene vitamina A, tiene vitamina E, tiene antioxidantes como la luteína. Como he dicho, bueno para la vista, bueno para el cerebro gracias al aporte de colina. Y la proteína del huevo, Alex, la sitúan en la tabla que valora alimentos de más a menos según la calidad de las proteínas, la lidera la tabla el huevo. Es el puesto número 1 junto a la proteína del suero de leche. Pero como alimento es el huevo el número 1. O sea que yo solo le veo beneficios. Lo que pasa es que se piensa que te sube el colesterol, te lo pone por las nubes, ese colesterol te tapona las arterias, que no son más que mitos y explicaciones a medias que son extremadamente simplistas y carecen de fundamento y de una explicación más coherente como debería ser. Mira, por aquí tenemos a Huguito, hace una pregunta interesante. Dice, hola, muy buenos live. Gracias, Huguito. Dice, ¿me podría decir a qué nivel debe estar el azúcar en el glucómetro? Yo creo que todos deberíamos tener un glucómetro para medir el nivel de azúcar en sangre. ¿A qué nivel tiene que estar el azúcar? Bien. Mira, aquí cuando nos comparamos con poblaciones a las que todavía no ha llegado la civilización, que cada vez son menos y van a desaparecer porque la coca-colanización ya es imparable, se ve que operan con glucemias de 50 y 60. ¿Vale? Y eso aquí es hipoglucemia según el médico. Un médico ve eso y llama a la ambulancia urgentemente para que lo cojan y se lo lleven. Sin embargo, yo hay mañanas que me despierto con 50, con 60, 65 tenía ayer cuando grabé el vídeo y no tengo ni un solo síntoma de hipoglucemia. Porque la hipoglucemia no es más que una cifra según las guías médicas, pero la verdadera hipoglucemia va acompañada de unos síntomas clínicos, que son esa fatiga, ese cansancio, mareo, desmayo, hambre voraz, temblores y demás, escalofríos, la piel se te pone muy blanca, te parece que vas a vomitar también, estás débil. Esos síntomas se lo he visto yo a personas con 70, 80 de azúcar porque están acostumbrados a tener niveles de 100 y pico que son patológicos. Sin embargo, he visto a gente que hace HIIT y va al gimnasio en ayunas con niveles de 60 y 70 y están perfectamente con ni un síntoma de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque acceden a la grasa eficientemente. Cuando yo voy con otro combustible, como son los cuerpos cetónicos y la grasa, no dependo tanto del azúcar y la mantengo mucho más estable. Por eso, con la alimentación más baja en carbohidratos, que no me dispare el azúcar, con buenos hábitos que me ayuden a mejorar la sensibilidad a la insulina, a ganar masa muscular, para almacenar bien el glucógeno y demás, son muy buenas para mantener el azúcar estable. Entonces, ¿qué niveles necesito? Pues bueno, sabiendo que la mayoría de la población está muy fastidiada, han hecho unas medias tirando por lo alto y estamos catalogando como normal cosas que no son normales. Hasta 120 o 130 no te dicen que es diabetes. Sin embargo, yo te digo, ojo, como te pases de 100, ya eres prediabético y ya vas directo a la diabetes como sigas con estos hábitos. Si tienes la hemoglobina glicosilada, otro parámetro a medir, por encima de 5,7, la insulina basal por encima de 10 o 15 y el azúcar por encima de 90 la mayoría del tiempo, pon un semáforo ámbar porque ya se viene el peligro, ¿vale? Entonces, esas son las cifras. Yo recomiendo el azúcar entre 60 y 80 la mayoría del tiempo. ¿Qué pasa? Que para llegar a esas cifras requiere de mucho tiempo. Cuando yo he enfermado el cuerpo durante muchos años, necesitaré muchísimos más años para retomar su salud, mejorar la sensibilidad insulínica y demás. O sea que paciencia, ¿vale? Esto no se hace de la noche a la mañana y hay que darle mucho amor a esto, adoptarlo como rutina, como estilo de vida e irá bajando. Pero lo dicho, lo que ha dicho Alex, compraros un glucómetro, que es totalmente recomendable, para saber qué alimentos te disparan el azúcar, para saber cómo te estás despertando y si debes tomar medidas, para saber cómo fluctúa durante el día. Y no es para volverte paranoico y estar midiendo todo el rato, sino para de vez en cuando
hacerte mediciones y saber que el proceso va bien, porque hay quien espera enfermar para ver cómo está su metabolismo. Yo no, yo prefiero prevenir y decirle a la gente que esté en la prevención para saber cómo va yendo antes de llegar a la enfermedad. ¿Pero qué preguntan? ¿Algún tipo de glucómetro en concreto? ¿Dónde comprarlo? Sí, si buscas en Google Keto Moyo, Keto Mojo, se escribe Carlos Stro, STRO, Carlos Stro, te aparece en su web un enlace donde te hace un 15% de descuento. Entonces yo me metí a partir de ahí, del enlace, te dirige a Keto Moyo Europa y ya puedes comprar el glucómetro que te viene con un pack de 60 por lo menos tiras de glucosa y 60 de cetonas que vas a tener ahí con eso para todo el año y te mandan rápido a casa. A mí tardaron 3 días o así y a mí es el que me va bien, es el que he mostrado y el que me funciona. Me gustaría hablar contigo, Alejandro, de un tema, bueno, un tema que tiene su polémica, tiene su miga. Sin dar nombres tampoco, porque ya sabemos que estamos donde estamos. Pero me gustaría hablar contigo del sistema inmunitario, que lo tenemos hecho unos zorros, unos zorros. Ahora, por ejemplo, estamos viendo, yo lo estoy viendo por contactos familiares, amigos, conocidos, que parece que estamos ante una nueva pandemia de gripe o no sé qué está pasando. Todo el mundo está cogiendo pues la dichosa enfermedad, ¿no? Dicen, me han detectado esto, me han detectado esto otro. Bueno, ya sabéis de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué hay personas que el mismo virus les afecta de una manera y a otras les afecta de otra? Yo es algo que nunca he entendido. Si algo es tan mortífero o te afecta tanto, ¿por qué hay personas que lo pasan y no se dan ni cuenta y otras, bueno, pues lo pasan muy difícil? ¿Por qué? Bien, pues esto es un problema que tenemos, ya que ante semejante parásito, por así decirlo, no hay antibiótico que funcione, no hay fármaco que funcione, solo tenemos el sistema inmunitario. Y como te pille con el sistema inmunitario débil, con las defensas bajas, no solo este, ha pasado toda la vida con la gripe estacional, te puede llevar por delante. Y eso es así. O te puede llevar un buen susto y estar muchos días fastidiado y una vez recuperado, entre comillas, una vez ya sales de la infección, no estás físicamente al 100% y te va a costar tiempo, incluso te puede dejar secuelas, ¿no? Yo aquí lo que veo es que si te pilla con el sistema inmune débil, lo puedes pasar mal. Entonces, se está viendo ahora más que nunca lo jodidos que estamos. O sea, tenemos unas defensas que dejan mucho que desear, como un simple virus puede arrasar y matar a tanta gente, ¿no? Así que cosas a tener en cuenta, la vitamina D, por ejemplo. Se ha visto que los que fallecían con dicha infección son los que menores niveles de vitamina D tenían. Incluso se han hecho ensayos clínicos con personas ya hospitalizadas y de los grupos que les han suplementado con altas dosis de vitamina D son los que han salido con vida de ahí. Y eso está publicado. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. No entiendo por qué no se fomentan estos hábitos constantemente. Con la vitamina D alta es más difícil enfermar porque sin ella el sistema inmune no funciona. Cada una de las células de nuestro organismo, hasta los testículos, tienen receptores de vitamina D. Fíjate lo importante que es para el cuerpo. Algo que cada una de todas las células que nos componen tienen receptores para recibirla. O sea que si no la tienes alta, mucho cuidado. Hay que tenerla por encima de 40. A partir de 40 empieza la vida y en torno a 60, 80 son niveles óptimos, ¿vale? Cuidado porque nos pueden decir que con 20 y pico estamos bien realmente porque es insuficiencia, con 30 dicen que es normal, a partir de 40 son los resultados buenos y a partir de 60 y 80 lo óptimo. ¿Y cómo hace uno para subir los niveles de vitamina D? Hay suplementos, ¿no? Vitamina D3 más K, que vitamina, ahora mismo no recuerdo. Bueno, Sí, yo me tomo un suplemento, pero claro, lo ideal es tomar el sol, ¿no? sí. Salir, tomar el sol. ¿Cómo podemos subir esos niveles de vitamina D, Pues Alejandro? no haciendo caso a Bill Gates, que quería taparnos del sol y darnos carne sintética, ¿no? Y exponiéndote al sol como durante millones de años atrás hemos hecho. Realmente el sol es la principal fuente
de vitamina D, porque en cuanto a alimentación habría que tomarse 30 yemas de huevo, una cantidad enorme de hígado que no es realista, ¿no? Y no llegamos con la alimentación. Por eso se inventó el suplemento. Entonces, exposición al sol, fundamental. Ahora nos lo han quitado unos días y no está, y yo no lo estoy viendo, pero quien disponga de él, pues que se exponga al sol. Quien no, suplemento, ¿vale? Porque habría que ver de qué valores partimos y según eso valorar, porque eso, como siempre, cada caso es particular. Quien tiene mucha deficiencia y tiene niveles de 10, 19, 20 muy bajos, que por debajo de 40 es ya insuficiencia, pues debe suplementar quizás con 10.000, 15.000 unidades diarias hasta situarla en niveles óptimos. Sin embargo, hay gente que ya tiene 60, hay quien tiene 60 y con 1.000 unidades al día, 2.000 unidades y exposición solar habitualmente lo mantiene, ¿no? Entonces, esta no es una recomendación genérica, sino habría que ver de dónde partimos y según los valores suplementar más o menos, pero el sol es su principal fuente. Recuerden que la vitamina se debe tomar en la forma D3, que es la que mejor asimilamos, si es posible acompañado de la K2, porque actúan en sinergia. Y la K2 es la gran olvidada. Siempre hablamos de vitamina C, se escucha muchísimo. Vitamina A y D, la leche y tal, muchísimo. Pero la K2, a que no la sueles escuchar, pues No. es imprescindible para evitar la calcificación en las arterias y tampoco la estamos consumiendo en gran medida. Entonces, por eso recomiendo con la vitamina D3 más la K2, no es multivitamínico, que el exceso de calcio que tienen algunos multivitamínicos puede contribuir a esa calcificación en la arteria si yo me paso con la vitamina D, porque interviene en el metabolismo del calcio. La K2 también. Si suplemento con calcio y ya como mucho calcio, puedo generar calcificación, ¿no? Eso tampoco más no siempre es mejor, como es en este caso en particular. Y necesito magnesio, que es lo que me va a permitir activar la vitamina D. Hoy en día es otro problema que tenemos porque los suelos cada vez son más pobres en nutrientes, como es el caso Sí. del magnesio. Las plantas de hoy en día ya no tienen el magnesio que tenían muchos años atrás y los animales que comen esas plantas tampoco. Y nosotros que comemos de ambos, pues tenemos deficiencia. El 75% de la población española no llega a la cantidad diaria recomendada. Y ojo, que la cantidad diaria recomendada es lo mínimo para no enfermar. Que eso no es lo óptimo para gozar de buena salud. Entonces yo recomiendo suplementar con magnesio. Biglicinato, por ejemplo, es una forma que se absorbe bastante bien, actúa sobre el sistema nervioso. Quien sufre de estreñimiento le iría bien el citrato, por ejemplo. Quien quiere, por ejemplo, ya que hemos hablado del Alzheimer, prevenir enfermedades neurodegenerativas, mejorar capacidad cognitiva, rendimiento cognitivo. El magnesio treonato es una forma que hace que el magnesio atraviese la barrera hematoencefálica. Eso es muy potente, ¿no? Pues aumenta los niveles de magnesio en el cerebro, donde tiene funciones esenciales como proveer más energía. Por eso en Alzheimer va muy bien también el biglicinato, en Parkinson y todas las neurodegenerativas. O en la forma más lato, es una forma que se asimila bien, ayuda frente a las migrañas, el dolor de cabeza, también se han reportado buenos casos. Y la que no recomiendo es el óxido. Fijaos bien en los ingredientes porque el óxido da diarrea. Entonces te va a mandar al baño, a no ser que necesites de un laxante, pues no te va a ir bien, salvo que sea ese caso puntual. Esas son las formas, habría que tomarlo junto a la vitamina D en la comida, porque la comida tiene grasa y la vitamina D es liposoluble. Necesita grasa para asimilarse, ¿vale? Si la tomamos al mediodía, en la comida o en el desayuno, en horas de sol, mejor, porque por la noche no estamos adaptados, cronobiológicamente hablando, a consumir altas dosis de vitamina D. Entonces, esa sería mi recomendación. Ponernos más al sol sin quemarnos. Ojo, que se dice que el sol da cáncer. Y quien quiera que se lea este libro del doctor Mitchell Holly, quien siga pensando que da cáncer, La vitamina de la felicidad, totalmente recomendado. Me lo recomendó mi estimado Raymond Sansó, que yo descubrí tu canal gracias a él, de YouTube, que tiene alguna entrevista contigo. Yo me he hecho algún directo con él aquí en Instagram, nos hicimos uno el año pasado y me recomendó este libro. Y la verdad que es fascinante. Es un doctor muy valiente que ha dicho las verdades sobre la vitamina D y lo que hay sobre el cáncer y el sol, que se ha metido tanto miedo que la mayoría tiene deficiencia de vitamina D. Cuando me quemo, me predispongo al cáncer. Cuando tengo buena relación con el sol, evito el cáncer. ¿Me explico, En no? cambio, sí que se gasta mucho dinero en promoción, en anuncios, ¿no? De cremas protectoras por el cuidado con el sol
Y claro, lo que hace esa cama protectora es que tú no puedas segregar vitamina D, que no Totalmente. puedas subir tus niveles de vitamina D, todo lo contrario, que se reduzcan tus niveles de vitamina D, con lo cual el sistema inmunitario queda muy débil, y al quedar tan débil es un territorio fenomenal para todo tipo de virus y bacterias. Efectivamente, bloquean la asimilación de vitamina D y bueno, pues en la cara es cierto que se asocia con más envejecimiento. Si me paso, pues usa gorra, ¿vale? O cuidado con los tóxicos de algunas cremas también. Hay algunas que luego a los 5 años de uso las retiran del mercado. Oye, que tiene productos cancerígenos. Aquí no pasa nada, me limpio la mano y fuera del mercado. Sí, pero ¿y el daño hecho? ¿Qué? Y así es como estamos con las farmas, ¿no? Y con el problema actual con las miocarditis y la pericarditis y demás. Luego nadie se hace responsable. En cuanto a la vitamina D, pues eso, ponerse al sol progresivamente. Hay gente que con piel blanca necesita menos dosis de sol. La vitamina D es tan importante que ha determinado el color de piel. El europeo es más blanco porque recibe menos el sol que el africano o que el latinoamericano o que vive en Centroamérica, Sudamérica, incluso en cierta parte de Norteamérica, como Miami, México, también reciben mucho sol y suelen tener la piel más morena que nosotros, porque ellos necesitan más horas del sol para captar buena vitamina D. Sin embargo, nosotros los europeos con menos horas de sol chupamos más vitamina D. Por eso los noruegos están tan blanquitos, los finlandeses y demás, porque tienen muy poco sol al año y han desarrollado una piel tan blanca que con poco sol chupan mucha vitamina D. Por aquí, Alejandro, están preguntando, ¿y los suplementos de silicio? ¿El silicio lo recomendarías? Licio, bueno, pues la verdad que no he indagado, es la primera pregunta que me hacen y no he indagado. Entonces, me lo voy a apuntar y lo voy a investigar y lo diré porque no es de los minerales que he pautado ni nada, porque no he hablado, no he escuchado hablar de su deficiencia ni visto carencias, pero me lo apunto. Y lo hablaré próximamente. Lo voy a Y investigar. De esto se trata esto. yo, por lo que estoy escuchando, veo que la salud, estar sano, realmente estar sano no es caro. No es caro estar sano. O sea, pretenden que sí, que sea muy caro, porque así se beneficia la industria alimentaria y la industria farmacéutica. Pero que realmente si tuviéramos todos buenos hábitos de vida, incorporando el ayuno intermitente, teniendo la vitamina D a unos buenos niveles, con esa alimentación cetogénica que hará realmente que nuestro cerebro esté al 100% el máximo de tiempo posible, ¿no? Mejorar nuestra calidad de vida. Eso es barato. Eso es muy barato. Pero eso no conviene al sistema. Al sistema no le conviene que estemos Claro, sanos. Está claro. No conviene que estemos sanos. claro. Sí, ahí dicen por el flúor y el fluoruro, que es lo mismo. Eso es un tema curioso, que es, por ejemplo, lo que está presente en el agua de América, que se hizo también en Europa, se empezó a añadir flúor porque se vio que en Colorado un dentista comprobó que sus pacientes no tenían caries dental, ¿no? Porque el flúor es cierto que ayuda a prevenirle y demás. Sin embargo, tenían devocio, porque se vio que el flúor en exceso es tóxico, claro. Es un neurotóxico también, ¿no? Y se vio que las personas empezaban a desarrollar problemas de tiroides. En el caso es que el fluoruro era un desecho proveniente del aluminio de la industria que consiguió, que tiraba a la basura y consiguió sacarle millones de dólares anuales añadiéndoselo a las pastas de dientes y al agua con el fin de decir que te va a proteger los dientes. En Europa se empezó a hacer y viendo los problemas que daba a nivel tiroideo y metabólico, se prohibió. O sea, es una barbaridad lo que generaba. Sin embargo, sigue estando en las pastas de dientes. Aquí yo, para evitar la carie dental, lo que recomiendo es buscar otra pasta de dientes sin fluoruro, que te puedas limpiar los dientes. Puedes usar el aceite de coco, que es un potentísimo antibacteriano, y cremas dentales mucho más naturales que nos van a ayudar. Hay que tener la vitamina D alta, suficiente aporte de vitamina C y buena alimentación y descanso para tener el sistema inmune activo y que también nos ayude contra las infecciones bacterianas y, sobre todo, evitar lo que causa la caries, que es el azúcar y la medida más barata de hacer. Elimino
toda harina y todo azúcar y todo almidón que me va a causar caries dental consumido en altas dosis, ¿no? Y, y básicamente hay que tener mucho cuidado pues porque es un neurotóxico y se asocia con peor descanso, menor rendimiento cognitivo incluso en niños. Y yo recomiendo eso, mirar bien las pastas de dientes, cuidado con el agua. En América el agua pues mejor si la consiguen de manantial, por ejemplo, o algún filtro de ósmosis inversa que pueda eliminar el fluoruro y buscar agua de calidad. Aquí pues usar un filtro que también los venden para el agua. Es que el agua de grifo aquí dependerá de la calidad de la tubería, de la zona, tampoco puedo generalizar. Y también con las botellas hay que tener cuidado si las ponemos al sol y con calor porque también pueden darnos tóxicos que tiene el plástico. Alejandro, ahora que se acerca ya el fin de semana y con esto ya acabamos la entrevista, ¿qué tipo de bebida alcohólica es la menos dañina? Venga, ahora que llega el fin de semana, ¿qué nos tomamos? ¿Cerveza? ¿Vino? ¿Cuál es la menos dañina? La cerveza no la toméis porque es pan líquido. Ya que hemos hablado mal del pan, la cerveza es como el pan líquido. Inflama, engorda, enferma y envejece, ¿vale? Y yo no la recomiendo porque es que la gente empieza con una y no para y no para y no para. Yo tampoco me iría a una destilada porque para saber qué tan malo es la ginebra, whisky y demás, solo hay que comprobar la resaca que tiene uno al día siguiente. Eso bueno no puede ser. Así que ya si lo mezclamos con Monster, con Red Bull, con Coca-Cola, como veo hacer ahí a mogollón de gente, a mí me da algo si lo mezclo con Red Bull, pero eso evitarlo a toda costa. Cerveza también. Yo recomendaría vino, para mí es la mejor. Si tuviera que quedarme con una, me quedaría con un buen vino. ¿Vale? Yo no soy fan del vino, tampoco me gusta en exceso y yo no suelo consumir, pero a nivel nutricional, a nivel de, pues tiene menos carbohidratos, tampoco tiene una cantidad de alcohol como una bebida destilada, tiene incluso algún antioxidante que puede contrarrestar ese exceso de oxidación del alcohol. Obviamente el alcohol no es recomendable para nadie, pero si tuviera que quedarme con una, pues sería el vino. ¿Vino tinto, vino blanco o da igual? Los dos tienen poco carbohidrato y más o menos son parecidos a nivel nutricional. Quizá el tinto tenga más beneficios, seguramente, a nivel de antioxidantes y demás, pero tampoco creo que haya mucha diferencia. Pues ya lo sabéis, vino. Este fin de semana toca vino. Eso es. Alejandro, muchas gracias por estar aquí en Alex Comunica. La verdad es que seguiré hablando contigo, para mí es un tema de la nutrición que me apasiona, pero bueno, ya habrá otras ocasiones, otros momentos para charlar. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo. A ti un placer, tío. Nos vemos. Hasta luego.